Instituto Nacional de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Visítenos en www.ins.gov.co. Mi nombre es Sandra Milena Rivera Vargas y les voy a presentar el protocolo de infecciones asociadas a dispositivos en unidades de cuidado intensivo. Las infecciones asociadas a la atención en salud se definen como aquellas que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento médico o quirúrgico y que no estaba presente ni incubándose al momento del ingreso. Estas infecciones pueden ocurrir en varios lugares: en hospitales, en centros de atención ambulatorios, sitios de cuidado crítico o centros de rehabilitación. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de las infecciones asociadas a la atención en salud? El uso de dispositivos médicos como resultado de un consumo frecuente de antibióticos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes o entre pacientes y trabajadores de la salud. El Instituto Nacional de Salud ha priorizado la vigilancia de las infecciones en hospitales, aquellas asociadas a los dispositivos médicos, el consumo de antibióticos y las complicaciones postquirúrgicas. ¿Por qué las infecciones asociadas a la atención en salud son un problema en salud pública? Porque el riesgo de adquirir estas infecciones es universal. En términos de morbilidad y mortalidad y costos en la atención en salud son elevados. Aproximadamente el 30% de los pacientes que se hospitalizan desarrollan un episodio de IAS con mortalidad asociada importante. Para países en vía de desarrollo se ha reportado que la incidencia acumulada de infecciones en las unidades de cuidado intensivo adulto es de 42,7 casos por cada 1.000 pacientes día. Esta cifra triplica lo reportado en países industrializados. Adicionalmente, este tipo de infecciones se pueden mitigar con medidas de bajo costo y estamos hablando en términos de vulnerabilidad. La Organización Mundial de la Salud insta a las autoridades del nivel nacional, regional y local a desarrollar planes para reducir el riesgo de adquirir este tipo de infecciones. Estos planes deben contener la capacidad para controlar microorganismos resistentes, la capacidad para respuesta a las enfermedades epidémicas, en esos términos brotes hospitalarios, y también debe tener la capacidad de minimizar el impacto ambiental sobre la gestión de las infecciones. Desde el 2012, el Instituto Nacional de Salud inició la implementación de la Estrategia de Vigilancia de Infecciones de acuerdo a la Circular 045 del 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social. Este tema fue incluido como un tema prioritario dentro del Plan Decenal de Salud Pública. Usos de la vigilancia y usuarios. El propósito de la vigilancia de infecciones asociadas a dispositivos en unidades de cuidado intensivo es caracterizar el comportamiento a través del sistema de vigilancia que genere información para orientar la toma de decisiones y el diseño e implementación de estrategias de prevención y control en todos los usuarios del sistema de vigilancia en salud pública, empezando desde las UPGDs u hospitales, siguiendo con las entidades territoriales del orden municipal, departamental, distrital, el Instituto y el Ministerio de Salud y Protección Social. Los objetivos de la vigilancia de las infecciones asociadas a dispositivos son 4. El primero, estimar la incidencia de las infecciones asociadas a dispositivos, neumonía asociada a ventilación mecánica, infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter en unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrica y neonatal a nivel nacional, departamental, municipal y local. El segundo es identificar los microorganismos asociados a las infecciones asociadas a dispositivos en unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrica y neonatal. El tercero es determinar el uso del dispositivo, ventilador mecánico, catéter central y catéter urinario en las unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrica y neonatal. Y el cuarto es identificar oportunamente cambios inusuales en el comportamiento de las infecciones asociadas a dispositivos que orienten las medidas de prevención y control. ¿Cuáles son los eventos objeto de la vigilancia? Entonces vamos a realizar la vigilancia a 3 tipos de infecciones. La neumonía asociada a ventilación mecánica y la infección del torrente sanguíneo asociada a catéter lo vamos a vigilar en unidades de cuidado intensivo adulto, pediátrica y neonatal. Y la infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter lo vamos a vigilar en unidad de cuidado intensivo adulto y pediátrica.
Para las unidades de cuidado intensivo neonatal vamos a realizar la vigilancia estratificada por 5 categorías del peso al nacer. La primera es menor a 750 gramos al nacer, la segunda es 751 a 1000 gramos, la tercera es 1001 a 1500 gramos, la cuarta es 1501 a 2000 gramos y la quinta son aquellos recién nacidos mayores de 2500 gramos de peso al nacer. La estrategia de vigilancia está enfocada para que se realice una vigilancia activa, diaria, prospectiva, basada en el paciente a través de la revisión de fuentes de información, historia clínica, registros de microbiología, uso de antibióticos y entrevistas al personal de la salud. En este sentido, tenemos una población a riesgo que son aquellos pacientes que están en unidad de cuidado intensivo, a los que les debo hacer la vigilancia todos los días. A estos pacientes les genero unos indicadores llamados días paciente y días dispositivo y todo caso sospechoso inicio el seguimiento y le aplico las definiciones de caso que están establecidas en el protocolo de vigilancia para notificar al CIVIGILA los casos confirmados de neumonía asociada a ventilación mecánica, infección del torrente sanguíneo asociada a catéter e infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter, que es la combinación de criterios clínicos, radiológicos y de laboratorio para realizar la confirmación de estos casos. Con esta información nosotros generamos 3 indicadores que apuntan a responder los objetivos de la vigilancia. El primero es la tasa de incidencia de infecciones asociadas a dispositivo por unidad de cuidado intensivo, que se genera de la siguiente manera. El numerador es el número de casos nuevos de cada IAD en unidad de cuidado intensivo y el denominador es el número de los días dispositivos en la unidad de cuidado intensivo y esto lo multiplicamos por 1000. Para generar el porcentaje de uso o de utilización del dispositivo se construye de la siguiente manera. El numerador hará referencia al número de días dispositivo en la unidad de cuidado intensivo y el denominador el número de días paciente y esto lo multiplicamos por 100. Adicionalmente generamos la proporción de agentes causales asociados a cada infección en cada unidad de cuidado intensivo y esto lo generamos con el numerador, que es el número de un determinado microorganismo asociado a la infección sobre el total de microorganismos asociada a esa infección y lo multiplicamos por 100. Las fuentes de datos utilizadas para recolectar los numeradores, o sea, los casos nuevos de infección, son las historias clínicas, los registros de enfermería, CARDEX, registros de signos vitales, órdenes médicas de prescripción de antibióticos, reportes de cultivos microbiológicos. Adicionalmente, a todos aquellos pacientes los cuales se les sospeche una infección, hay que aplicar los criterios diagnósticos establecidos en el protocolo de vigilancia de infecciones asociadas a dispositivos. Una vez se confirme el caso de infección, se realiza el proceso de notificación, el reporte de los casos de infecciones semanal a través del CIVIGILA en la ficha 357. Un paciente puede desarrollar varios eventos en el mes o en la semana. Si este paciente desarrolla 2 eventos en una misma semana, en el CIVIGILA deberán ingresar el segundo caso anexando en el número de identificación el raya 1. Continuando con el numerador, ahora vamos a revisar cómo se realiza el diagnóstico de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Este tipo de infección se identifica usando la combinación de criterios radiológicos, clínicos y de laboratorio. Reporte una neumonía asociada a ventilador mecánico si un paciente cumplió los criterios para esta infección y estuvo intubado o ventilado en el momento y dentro de las 48 horas previas al inicio del evento. Recuerden que no hay un tiempo mínimo que deba estar insertado el ventilador mecánico para que esa NEU se considere asociada a ventilación mecánica. Para este tipo de infecciones existen 3 criterios diagnósticos. El primero es la NEU1, que es la neumonía asociada a ventilación mecánica definida clínicamente. La segunda es NEU2, que es la neumonía definida por laboratorio. Y la tercera es NEU3, que está enfocada a paciente inmunocomprometido. Para la neumonía asociada a ventilación mecánica tipo NEU1, que es definida clínicamente, se diagnostica o se clasifica a través de la combinación de criterios radiológicos y clínicos.
Para efectos del reporte en Civigila, recuerden que este caso debe ser definido o clasificado por clínica y no debe reportar microorganismos. Con relación a la NEU 2, es la combinación de criterios radiológicos, clínicos y de laboratorio. Y la NEU 3 también cuenta con criterios radiológicos, clínicos y de laboratorio, y para efectos de la notificación del Civigila, este caso debe ser ingresado, clasificado por laboratorio, y debe ingresar el microorganismo de manera obligatoria. Con relación a los casos nuevos de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter central, entonces definimos que las infecciones del torrente sanguíneo pueden ser primarias o secundarias según haya o no una infección en otro sitio que se esté causando la infección del torrente sanguíneo. Las infecciones del torrente sanguíneo primarias son infecciones del torrente sanguíneo confirmadas por laboratorio que no son secundarias a una infección adquirida en la comunidad o una infección asociada a la atención en salud que cumpla criterios en otro sitio anatómico. Para este tipo de infecciones tenemos 3 criterios epidemiológicos. El primer criterio es el número 1, en donde está relacionado un patógeno reconocido. En el criterio 2 se habla de comensal común de la piel, y en el criterio 3 es enfocado a paciente menor de 1 año con comensales comunes de la piel. Para efectos del reporte en Civigila, estas infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter, independientemente del criterio, deberán ser reportadas como confirmadas por laboratorio, y en las 3 deberá ingresar el microorganismo. Con relación a la infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter, las infecciones del tracto urinario se definen usando los criterios para infección sintomática del tracto urinario. Se debe reportar una ISTU o una ITU asociada a catéter urinario cuando un paciente tiene un catéter urinario permanente en el momento o dentro de las 48 horas previas al inicio del evento, además de al menos uno de los criterios clínicos que se ha determinado. Y para este tipo de infecciones contamos con 4 criterios clínicos. El primero, que hace referencia a un cultivo mayor de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. El segundo, que es un orocultivo entre 10 a la 3 y 10 a la 5 más un parcial de orina. El criterio 3, un orocultivo de 10 a la 5, pero esto está enfocado a menores de 1 año, y el criterio 4, también enfocado a menores de 1 año, que debe contener con un urocultivo de 10 a la 3 a 10 a la 5 más un parcial de orina que muestre signos de infección. Para el criterio 1, entonces tenemos una subdivisión de criterios, ¿sí? Entonces el criterio 1 solo habla de un paciente que en el momento de la infección cuenta con una sonda vesical, y el criterio 1A es aquel paciente que tiene un antecedente de haber insertado una sonda 48 horas antes de la infección. De igual manera tenemos esta subdivisión para el criterio 2. Recuerden, el criterio 2 solo es aquel paciente con sonda en el momento de la infección, y el criterio 2A es un paciente con antecedente de haber tenido una sonda 48 horas antes de la infección. Para efectos del reporte en Civigila, recuerden que esto debe ser ingresado como un caso confirmado por laboratorio, y de manera obligatoria se debe ingresar el microorganismo. Entonces, lo que acabamos de ver fueron los numeradores. Ahora vamos a revisar los denominadores, y tenemos definiciones de 2 denominadores. El primero es días dispositivo, que es el conteo diario del número de pacientes con un dispositivo específico en un servicio de hospitalización durante un tiempo determinado. Para calcular los días dispositivo de cada día del mes a la misma hora, se debe registrar el número de pacientes que tienen el dispositivo específico, por ejemplo, un catéter central o el ventilador o el catéter urinario. Y la segunda definición de días paciente es el conteo diario del número de pacientes en un servicio de hospitalización durante un tiempo determinado. Para calcular los días paciente,
cada día del mes a la misma hora se registra el número de pacientes que están hospitalizados en el momento de la observación. Los denominadores para la notificación se deben reportar en la ficha 359. Esto tiene una periodicidad mensual y lo que se debe reportar es la sumatoria de la recolección diaria de los denominadores. Así, no se tengan o no se cuenten con casos de infección, los denominadores deben ser reportados de forma mensual, ya que esta información se retroalimenta en los indicadores de calidad de la resolución 256 del 2016. ¿Y cómo se recolecta la información? Entonces, en esta diapositiva ustedes observan la flecha roja simula un catéter central, la flecha amarilla un catéter urinario, la flecha azul un ventilador mecánico. Entonces, para recolectar los días dispositivo y días paciente, como se habló en la diapositiva anterior, se cuenta el número de pacientes que estén expuestos ese día a cada uno de los dispositivos. Si realizamos el ejercicio del conteo, vamos a obtener 6 días ventilador mecánico en la unidad de cuidado intensivo, 12 días catéter urinario en la unidad de cuidado intensivo y 6 días catéter central en la unidad de cuidado intensivo. Esto lo debemos ingresar en un formato de denominadores. El Instituto Nacional de Salud tiene un modelo, que es el que ustedes observan en la pantalla, y simplemente ustedes realizan la recolección diaria del ejercicio de observación que realizaron para contar cuántos pacientes estuvieron expuestos al dispositivo y cuántos pacientes estuvieron hospitalizados ese día. Una vez realicen la recolección de todos los días, hacen una sumatoria y esa sumatoria es lo que se debe reportar en la ficha 359. La recolección y el procesamiento de los datos, solamente para recordar que la notificación individual de los casos de infección asociada a dispositivos se debe realizar de manera semanal a través de la ficha 359. La notificación colectiva, que es el consolidado de los denominadores días paciente y días dispositivo, se debe reportar de forma mensual la segunda semana epidemiológica siguiente del mes vigilado en la ficha con código 359. Y es importante establecer la notificación negativa. Entonces, cuando en un mes no se presentan casos de infección, se debe reportar el consolidado de los denominadores realizados a través de la ficha 359. Para el análisis de la información se calculará la incidencia de las infecciones asociadas a dispositivo por tipo de unidad de cuidado intensivo. Asimismo, se deberán revisar los agentes causales asociados a cada tipo de infección y determinar el uso del dispositivo. Estos indicadores deben ser analizados de tal manera que las medidas de prevención y control sean direccionadas para la toma de decisiones. Asimismo, se recomienda que este análisis se realice de forma mensual y que además se preparen informes sobre el comportamiento de estas infecciones. Acciones individuales. Una vez se identifique un caso de infección asociada a dispositivo, la UPGD deberá implementar como mínimo las precauciones estándar y aquellas basadas en la transmisión. Asimismo, deberá implementar un paquete de medidas documentado de evidencia científica para la prevención y control de este tipo de infecciones. Con relación a las acciones colectivas, los comités de control de infecciones institucionales deben reunirse mensualmente para analizar los casos de este tipo de infecciones asociadas a la atención en salud. Las UPGD son las responsables de analizar e interpretar el significado de sus tasas de infección, así como identificar cambios importantes en el comportamiento de estos eventos que puedan sugerir la presencia de brotes. En caso de la sospecha de brote, se debe realizar la notificación, caracterización y análisis del brote e implementar las medidas de contención pertinente, siguiendo las recomendaciones del Protocolo de Manejo de Brotes Hospitalarios publicados en la página del Instituto Nacional de Salud. Con relación a las acciones de laboratorio, las entidades territoriales deben garantizar el envío al Instituto Nacional de Salud de los aislamientos en las situaciones de brotes intrahospitalarios y la información de HUNET para este evento, de acuerdo al estipulado por el Grupo de Microbiología del Laboratorio Nacional de Referencia. Muchas gracias. Para ampliar información puede visitarnos en la página del Instituto Nacional de Salud
www.ins.gov.co o consultar nuestras redes sociales a través de @inscolombia. Les habló Sandra Milena Rivera Vargas.